Saludos queridos oyentes, bienvenidos al podcast Página 2 del Diario La Prensa. Les habla Mónica Palm en compañía de Rodrigo Noriega. En esta ocasión queremos hablar del fallo de la Sala Tercera de la Corte Suprema que anuló una resolución de gabinete del año 2013 que autorizó el traspaso de 10 hectáreas de relleno de lecho marino a favor de una sociedad privada para que desarrollara 2 islas artificiales frente a Punta Pacífica. La Corte concluyó que el Consejo de Gabinete no tenía facultad para autorizar dicha cesión y que, además, se estaban traspasando bienes que son de dominio público. Bienvenido, Rodrigo. Hace un momento comentábamos que tenemos más de 20 años hablando de este mismo tema. Y sin embargo, con el paso del tiempo, las islas se han desarrollado y se han comercializado. Quisiera conocer tu punto de vista sobre este tema, pero creo que lo primero es explicar un poco la génesis del asunto. Todo empezó en los 90 en el gobierno de Pérez Valladares. Claro que sí, Mónica. Gracias por invitarme. Mira, las islas estas son hijas del Corredor Sur. Eran parte del proyecto original del Corredor Sur, de la concesión que se le dio a la empresa mexicana Ingenieros Civiles Asociados, ICA, que fue la constructora de otras obras del Centro de Convenciones Atlapa, del aeropuerto de Tocumen en los años 70, y construyó pues el Corredor Sur. Como parte del repago del Corredor Sur, porque recordemos que era una concesión en que ellos construían y operaban el corredor, se les dio el derecho de rellenar, se les entregó el aeropuerto de Paitilla, se les dio el derecho a rellenar ese aeropuerto y de construir unas islas. Bien. La empresa en algún momento, sobre todo a principios de esta década, en 2010 por allá, que empezaron las negociaciones con el Estado para vender la concesión del Corredor Norte y del Corredor Sur. Recordemos que el Estado la compró por aproximadamente $1.000 millones. La empresa vendió los derechos del relleno que le faltaba, del relleno que no era Punta Pacífica. Esos derechos eran básicamente las 2 islas. La empresa que compra los derechos de rellenar de ICA le pide al Estado que autorízame a hacer esos rellenos, autorízame a hacer estas islas. Y el Consejo de Gabinete, por la resolución 3 del 15 de enero del 2013, el Consejo de Gabinete toma 2 decisiones. Primera decisión, el fondo de mar, que es propiedad del Estado según la Constitución y según las convenciones internacionales, lo vamos a convertir en un bien patrimonial. Un bien público es un bien que solo es propiedad del Estado y no se puede transferir de ninguna forma a un particular. Un bien patrimonial del Estado es un bien que el Estado es el dueño, pero que le puede transferir a particulares. Pensemos en un automóvil, pensemos en un edificio, pensemos en algo así. El Estado es dueño de este edificio y se lo vende a un particular. Eso es un bien patrimonial perfectamente vendible, perfectamente enajenable. Pero en el caso del lecho del mar, por constitución son bienes públicos que no son transferibles a los particulares, no son enajenables. Bien, el Consejo de Gabinete aprueba esas 2 cosas en esta resolución. Primero, vamos a transformar un bien público, el fondo del mar del territorio panameño, lo vamos a transformar en un bien patrimonial, es decir, un bien que puede ser vendido, puede ser alquilado, puede ser transferido por el Estado a un particular. Y segundo, vamos a darle el visto bueno al contrato del Estado con esta empresa que va a desarrollar estas islas. En esas 2 actuaciones contenidas en la resolución 3 del 15 de enero del 2013 son las que la Corte, la Sala Tercera, considera ilegal. ¿Por qué? Porque el Estado, el Consejo de Gabinete, no podía vender, no podía transferir a ningún título el lecho del mar del territorio panameño. ¿Por qué tomó 6 años la Corte? Bueno, ya son particularidades y manías y patologías de la Corte Suprema de Justicia. Pero ya anteriormente hemos tenido casos donde en situaciones similares se ha dicho
la playa, el fondo de mar, tal o cual terreno es propiedad del Estado, no se puede desarrollar y básicamente no pasa nada. En Panamá no se demuele ningún edificio, no se demuele ninguna construcción. Pero en este caso las islas van a crear un problema muy serio al Estado panameño. Mira, Rodrigo, precisamente hablando de los antecedentes estos que mencionas, ya el 30 de diciembre de 2004, la Corte Suprema de Justicia estaba advirtiendo que era inconstitucional otorgar como propiedad privada áreas de playa y zonas costeras de ríos y de lagos para que sean rellenadas. Y este fallo de la Corte es precisamente a propósito de los permisos que se le habían dado a ICA para que rellenara. Porque ICA no solo quería rellenar por rellenar, también quería titular y comercializar, obtener algún lucro. Así que me resulta incomprensible que aún teniendo este fallo tan contundente de la Corte Suprema, en el año 2013 viene el Consejo de Gabinete de aquel momento y expide una resolución titulando precisamente estos bienes que son de dominio público y autorizando el traspaso. Yo creo, Rodrigo, que es un buen momento porque sabemos que las islas ya están construidas y comercializadas. Totalmente. Y es muy difícil que alguien pues ordene su remoción. O sea, eso y tenemos antecedentes que nos indican que cuando la Corte aparece con un fallo así, pues ya está el bien construido o el relleno realizado y bueno, no se ordena su remoción, no se ordena su demolición, así que toca vivir con ellos. Y parece ser que lo de las islas no va a ser la excepción. Pero vamos a ir al Consejo de Gabinete de aquel momento. Yo no sé si cabe algún tipo de responsabilidad para estas personas que dieron la autorización hace 6 años. Esto ocurrió en la presidencia del señor Ricardo Martinelli. Aquí yo tengo la resolución con la lista de quienes eran sus ministros en aquel momento. Algunos de ellos todavía ejercen puestos de mando. El ministro de la presidencia de aquel momento y secretario general del Consejo de Gabinete era el señor Roberto Enríquez. O sea, ¿qué responsabilidad cabe? O sea, se le puede pedir a estas personas que rindan cuentas porque mal que bien, lo que la Corte declaró ahora como ilegal es la resolución de gabinete que firmaron estas personas cuando eran ministros y cuando presidían el país. Claro que sí, Mónica. Es más, se parece muchísimo al caso de la ex procuradora Ana Matilde Gómez. La Corte declara inconstitucional la facultad del Ministerio Público o la actuación del Ministerio Público en una supuesta interceptación telefónica y acto seguido la juzgan a ella por interceptación ilegal de telecomunicaciones. En este caso tenemos un agravante muy fuerte que es el que tú señalaste, el fallo del 30 de marzo del 2004. O sea, ya la Corte se había pronunciado específicamente de este tema. Ya la Corte había dicho es inconstitucional y ellos incumplieron ese fallo. Por supuesto, el fallo actual confirma esa decisión y lo que tenemos es una limitación de funciones o una infracción de los deberes de funcionarios públicos y valdría la pena, por supuesto, respetando la presunción de inocencia de todo el mundo, valdría la pena validar por parte del Ministerio Público en una investigación con su respectivo juez de garantía y su respectivo debido proceso, si podía haber un tipo penal de peculado. Porque estamos hablando de dos acciones. No es simplemente que desafectaron bienes de dominio público y los pusieron a disposición de cualquiera, sino que ahí mismo establecieron, acordaron un contrato con un particular para que ese particular desarrollara esos bienes de dominio público que ellos habían transformado en bienes patrimoniales. Este es un caso interesante. ¿Por qué? Porque el caso no muere a la panameña. Bueno, déjalos ahí, pues, como quedaron otras propiedades, como quedaron algunos hoteles, algunos condominios en el casco viejo, no pasó nada. ¿Qué está sucediendo quizás en este mismo momento? El procurador de la administración, cada vez que hay un fallo de inconstitucionalidad, cada vez que hay un fallo de ilegalidad, el procurador de la administración prepara un memorando
y lo envía a todas las agencias del Estado, sobre todo las que tienen que ver con estos temas particulares, tierras, fondos marinos, recursos marinos, etc. Y les explica el alcance del fallo. Bien, esto quiere decir que la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, el Registro Público, la Autoridad Marítima de Panamá, por solo mencionar tres, estarán recibiendo hoy o en los próximos días el memorando del Procurador de la Administración explicándoles esto. ¿Qué va a pasar en el registro público, por ejemplo? Va a aparecer una marginal, imaginemos que yo soy dueño de un lote en esta isla, va a aparecer una marginal en el registro público diciendo bien de dominio público de acuerdo a fallo de la Corte Suprema de Justicia del 15 de julio del 2019. Bien, el día de mañana yo voy a querer hipotecar mi lote o lotificarlo o venderlo. Cuando vaya al registro público va a aparecer una marginal diciendo que ese es un bien del Estado. Entonces, si es un inversionista extranjero, una empresa extranjera, inmobiliaria, etcétera, ¿qué va a hacer? Va a demandar al Estado en un tribunal internacional, un tribunal arbitral, tipo el Banco Mundial o el Centro de Arbitraje de Nueva York, en fin. Y además es muy posible que tengamos demandas locales ante la Sala Tercera por daños y perjuicios contra el Estado. Entonces, aunque no hagamos nada, aunque lo manejemos a lo panameño de, bueno, dejemos que la cosa siga, como si no pasara nada, esto tiene consecuencias jurídicas y tiene consecuencias económicas muy serias para el país. Lamentablemente, se ha vuelto una práctica en cada gobierno. Yo recuerdo a mis pininos en la prensa que uno de los temas de cobertura para nosotros fue que había un diputado, un legislador de aquella época, que quería vender la isla Escudo de Veraguas. Y la prensa protestó y cubrió las protestas ciudadanas. Y la cuestión estuvo a punto de recibir su visto bueno y no llegó a esa etapa. Pero a partir de entonces, prácticamente en cada gobierno, tenemos situaciones en las que los funcionarios públicos se las ingenian para tratar de vender bienes del Estado de alguna forma u otra que no pueden ser vendidos. Entonces, esto es un problema recurrente. Fue el problema de las tierras de la Universidad de Panamá, por ejemplo. Isla Boná. De Isla Boná. Es el problema que ha pasado en tantas otras situaciones. Entonces, hay que ponerle un coto al asunto. Este problema de las islas de la Bahía de Panamá nos va a costar carísimo a los panameños. Quizás no de momento porque los políticos tratan de evitar enfrentar el problema, pero tarde o temprano los dueños van a enfrentarse con las marginales en el registro público, van a enfrentarse con las resoluciones de ANATI, van a enfrentarse con el choque con la normativa que tiene que adoptar el resto del Estado. Imagínate que un dueño tiene un muelle para su yate y decide ampliarlo, necesita un permiso de la autoridad marítima. La autoridad marítima le dice, usted no puede ampliar ese muelle porque eso es propiedad del Estado. Entonces, ¿qué va a pasar allí? Mira, Rodrigo, a propósito de la Bahía de Panamá, este caso también lo vivimos en Amador. Y esto es lo bueno que tienen las hemerotecas de los periódicos, que podemos, o sea, si se nos olvida algo, podemos regresar a buscarlos y vivirlo otra vez. Aquí tenemos, por ejemplo, que en el año 2015, eso no fue hace mucho, la Corte también dijo que se pronunció en contra de la venta de tierras en Isla Flamenco, que es la última de las islas de la Calzada, donde hay una marina, donde hay también rellenos y donde hay edificaciones. Determinó que aquellos terrenos, marinas, edificaciones, porque ahora en Amador tenemos hasta PHs, no pueden ser vendidos a terceras personas. Se concluye que las concesiones que en su momento la ARI dio a diferentes sociedades privadas para que hicieran rellenos, son concesiones que se desarrollan sobre terrenos del Estado y por tanto son de uso público y solo pueden ser utilizados para los proyectos que se especifican en el contrato. Ninguno de esos hablaba de la venta de PH, solo que luego en la práctica vemos que así lo hicieron. Y bueno, insistir de nuevo que la Constitución específicamente señala que las playas, los fondos de mar, los rellenos, los manglares son bienes públicos y no pueden ser titulados
bajo ninguna circunstancia. Que es el problema de Coco del Mar, por ejemplo. Que ha sido un problema histórico, la defensa de los manglares, la defensa de la playa. Coco del Mar, en Paitilla, en la misma Punta Pacífica. Y los problemas vuelven, o sea, si no se resuelven, van a volver. Quizás esta administración pueda evitar enfrentar el problema de la indemnización de las islas y resolverlo, pero este es un problema que va a volver. Exacto. Y va a convertirse en crónico. ¿Por qué? Porque de pronto la gente en las islas va a decir, bueno, yo voy a empezar a hacer mi propio relleno, voy a ampliar mi lote. Rodrigo, probablemente dentro de unos años nos toque hacer una secuela de este podcast hablando sobre nuevos proyectos y diciendo, oye, ¿te acuerdas cuando en el año 2019 la Corte falló sobre tal cosa? Claro. Porque vemos de nuevo, esto se repite, Se repite da, y es sistémico. O sea, si no lo paramos ya, mañana venden el canal, venden Darién. Entonces, ¿qué pasó con el país? Okay. Rodrigo, ¿quieres hablar, cambiando de tema, quieres hablar de la demanda de los abogados, los señores, los fundadores de Mossack Fonseca a Netflix? Sí, esa es una demanda muy divertida. Ok, para dar un poco de contexto al asunto, el martes 15 de octubre, a 3 días del estreno de la película The Laundromat, los fundadores de la firma Mossack Fonseca presentaron una demanda contra Netflix ante la Corte del Distrito de Connecticut, en la que reclaman el pago de $10,000 millones por presunta difamación, invasión de privacidad, publicidad falsa y violación de marcas. Esto me recuerda un poco, Rodrigo, proporciones guardadas, cuando Manuel Antonio Noriega presentó una demanda contra una empresa de videojuegos, no sé si recuerdas. Sí. Porque esta empresa había desarrollado un video donde el personaje era este villano que tenía el rostro y el nombre del general Noriega. Bueno, finalmente un tribunal en Los Ángeles desestimó la demanda, precisamente porque decía pues que esto estaba protegida por el derecho a la libertad de expresión. Y el reclamo de Noriega era muy similar al reclamo que estamos viendo ahora, porque los señores de Mossack Fonseca pues alegan que se están usando sus nombres reales, el logo de su firma y todo sin su consentimiento, aparte de que se les presenta como si fueran unos villanos, o sea, no les ha gustado la caracterización que hacen de ellos. Bueno, no sé qué hacen en el Festival de Venecia entonces. Con fotos con Gary Oldman y Antonio Banderas. Antonio Banderas, que bueno, creo que es un cumplido para el señor Fonseca. Exacto, probablemente es lo mejor que le ha pasado en la vida. O sea, que te interprete a Antonio Banderas es un halago, pero... Yo creo que la demanda, primero hay que explicar por qué la pusieron en Connecticut. Connecticut es el estado donde está incorporada la empresa Netflix. O sea, es el estado de incorporación. Si, panameño sería si la empresa está incorporada en la provincia de Chiriquí, tú vas y la demandas en la provincia de Chiriquí. Segundo, es una demanda civil. Esto no tiene de ninguna forma consecuencias o efectos penales. Es una demanda por daños y perjuicios, como tú bien mencionaste, Mónica. Toma ciertas caracterizaciones, digamos, no cuestionables, pero sí un poco debatibles. Primero, el tema de marca. Netflix no es una firma de abogados, no creo que se vaya a establecer como a prestar servicios legales ni de venta de sociedades anónimas en ningún momento cercano, así que no creo que en ese sentido haya algún conflicto, alguna competencia desleal, ¿no? El tema de uso de imagen, bueno, de alguna forma yo pienso que la empresa puede alegar, bueno, pero estos señores han tenido 2 años de filmación, fueron a los preestrenos, se tomaron fotos con los protagonistas, o sea, de alguna forma hubo un consentimiento implícito de uso de su imagen. Aparte de que son, lamentablemente para los señores, son figuras públicas, porque son objeto de múltiples reportajes, múltiples documentales, múltiples crónicas de periódicos, de web, etcétera, que los han tomado como protagonistas, que incluso ellos han dado entrevistas sobre esos temas. Hay un famoso quote de Fonseca en el que decía que le partió un rayo y bueno, no cayó el rayo afortunadamente y creo que
que eso es parte del folclore y lamentablemente son figuras públicas por ese hecho. Yo creo que la demanda es una iniciativa empresarial. Ellos tienen derechos si se sienten de alguna forma afectados. No creo que la Corte de Connecticut vaya a prohibir la circulación de la película, que como bien dices, se distribuye a partir de este viernes. No creo que lo vayan a hacer porque el daño que se le haría a Netflix es considerable. Las cortes en Estados Unidos suelen ser muy cautas en cuanto a este tipo de demanda exagerada. Como bien lo estableciste, en el caso de Manuel Antonio Noriega, pues con el videojuego hubo esta consideración por el tema de libertad de expresión. Es muy posible que la Corte de Connecticut también vaya a seguir ese argumento de que esto es libertad de expresión, es una denuncia de una práctica internacional que facilita el blanqueo de capitales, etcétera, etcétera, etcétera. Lo más probable es que los guionistas y los abogados que asesoraron a los guionistas y a los productores de la película hayan cubierto todos los temas que exige la legislación estadounidense de protección de privacidad, de veracidad de lo que se afirma. Esta película es una comedia. Obviamente uno puede pensar en Mossack Fonseca y pensar que es una tragedia, pensar que, bueno, que es un melodrama durísimo, pero quizás los productores, los guionistas, consideraron que la mejor forma de contar esto era como una comedia. Sí, con humor y sarcasmo. Sí, una película de humor negro que es habitual para este tipo de escándalos. Yo les deseo mucha suerte con la demanda. Creo que la demanda, si la fallan a su favor, va a crear mucha historia judicial en Estados Unidos. Y obviamente presumo que cualquiera de las partes que se considere agraviada seguirá apelando hasta que llegue en algún momento a su máximo retoño, ¿no? Bueno, hasta ahora Netflix no ha reaccionado, no parece haberse dado por enterado. Y bueno, el tráiler de la película está disponible ya en Netflix y nada parece indicar que el estreno no va a ser este viernes. La demanda que ha sido presentada en Connecticut también trae un dato muy interesante, Rodrigo. Yo no sé si tú eras conocedor de esto, pero ahí se menciona que entre el daño causado podría estar en un juicio que aparentemente se les estaría llevando a cabo en Estados Unidos. Dice, dado que tanto Mossack como Fonseca son sujetos a una investigación del FBI en el Distrito Sur de Nueva York. Y bueno, ellos alegan que la difusión de la película de Netflix podría representar una amenaza y una violación al debido proceso de estos señores. Yo creo, bueno, primero que todo, que esa es quizás una primicia interesante, la que contiene el libelo de la demanda. Los jueces, al momento de constituir los jurados en Estados Unidos, y todos estos casos civiles y penales son usualmente casos con jurados, proceden a hacerle una serie de entrevistas y establecer una serie de filtros para que precisamente películas, reportajes, trabajos noticiosos, notas en web, etcétera, no perjudiquen o no distorsionen su capacidad de un juicio objetivo. Recordemos, por ejemplo, lo que fue el caso de O.J. Simpson, que fue el caso más televisado, más analizado. Se hicieron medidas extremas para que ese jurado estuviera aislado y hubiera sido filtrado frente a ese tema, y por supuesto al final el jurado declaró no culpable a O.J. Simpson. Entonces yo creo que la justicia estadounidense es suficientemente madura y estable como para lidiar con ese tipo de influencias, y lo ha hecho en el pasado y creo que lo seguirá haciendo en el futuro sin ningún problema. Bueno, Rodrigo, ya toca despedirnos. Muchísimas gracias a los oyentes. Este fue el podcast Página 2. Se despide de ustedes Mónica Palm, Rodrigo Noriega y Miguel López en la producción.